¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a este quinto día de actividades del quinto Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. Ya es nuestro último día de actividades. Hoy tenemos de manera simultánea dos conversatorios, el conversatorio 8 y este que es el conversatorio 9, que lleva por nombre COVID-19, la salud también es mental, cómo abordarla en los medios. Tenemos un panel bastante chileno, pero también hay alguien de Costa Rica. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Los dejo con Marianela Velasco, periodista y comunicadora de la ciencia, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Marianela. Gracias, Quetzali. Hola, buenos días. Buenas tardes a todos. Un cariñoso saludo a las personas que están participando en el conversatorio, que lo hemos llamado La salud también es mental, porque aún persiste esa costumbre rara de separar cuerpo y mente o cuerpo y alma, si somos una unidad. Entonces, vamos, ya estamos hace 18 meses en pandemia. Este es el quinto foro hispanoamericano de periodismo científico y se nombra COVID y más allá, porque queremos salir, queremos ver la luz. La Organización Mundial de la Salud asegura que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a la humanidad, a la comunidad. Hoy día nos acompañan, quiero presentarles a quienes han accedido a participar en este conversatorio. Vania Martínez Nahuel, ella es psiquiatra infantil y del adolescente, es doctora en psicoterapia y doctora en medicina, profesora titular del CEMERA, Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también es directora del núcleo IMAI. Colabora en mesas técnicas, participa en congresos, tiene una alta productividad científica, contribuye también a la formación de jóvenes científicas y científicos. Sus principales líneas de trabajo e investigación se relacionan con la prevención de la depresión y el suicidio en adolescentes, su sexualidad y su calidad de vida. Y valora la comunicación, participando activamente en discusión. También tenemos de Chile a Claudio Martínez Guzmán, psicólogo, doctor en psicología y magíster en psicología clínica de la PUC, profesor titular y director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Además, es investigador asociado del MIDAP, Instituto de Investigación en Depresión y Personalidad. Con más de 30 años de experiencia en psicología clínica, sus áreas de interés en investigación son la salud mental en diversidad sexual y de género. Trabaja también con el apego en la adultez, mentalización, crisis y desórdenes de la personalidad. Actualmente dirige un proyecto T, Atención Psicológica para Personas Transgénero. Tenemos también por el lado de las comunicaciones a Paulina Sepúlveda Garrido, periodista del diario La Tercera y que pasa, profesora de periodismo científico en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Titulada en la Universidad de Chile, se inició en el periodismo de investigación y en temas de sociedad, comportamiento y ciencias, ingresando en el año 2004 a la sección Tendencias del diario La Tercera. Se ha especializado en periodismo científico y de sociedad, en temáticas de comportamiento, ciencia, género y movimientos sociales, salud y ciclo vital, personas mayores y demografía. Obtuvo el premio Pobre el que no cambia de mirada, de la Fundación para la Superación para la Pobreza, categoría Mejor Crónica de Prensa Escrita, en enero de 2014. Y desde Centroamérica nos acompaña Fabrice Leloup Baltodano. Él es un periodista francés centroamericano con más de 8 años de experiencia. Es mentor y capacitador en periodismo de soluciones, becario del Centro Internacional para Periodistas de Washington en 2017 para un programa de emprendimiento y periodismo digital para Latinoamérica. Actualmente a cargo de periodismo de soluciones y de El Explicador, en la revista Domingo del periódico, en el periódico La Nación, y antes editaba la revista El Domingo de la Prensa en Nicaragua. Es especializado en periodismo narrativo, reportajes en profundidad y nuevas propuestas de periodismo nativo digital. Les agradezco su tiempo e interés, y para introducir el tema vamos a ver unos pequeños segmentos de video, un video
de la Universidad de La Sabana, Colombia, mezclado con otro del Instituto MIDAP, Centro de Excelencia Chileno, que estudia la depresión y la personalidad, para ir internándonos en el tema. Ahí ven todos mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí va el video. Una de cada 4 personas en el mundo resulta afectada por desórdenes neurológicos o mentales en algún momento de su vida. Cerca de 450 millones de personas actualmente sufren de alguna de estas condiciones en el planeta, lo que ubica a las enfermedades mentales como una de las principales causas de discapacidad. Investigaciones han encontrado que las personas con estas condiciones mueren 8 años antes que la población en general. Los trastornos mentales y de uso de sustancias psicoactivas no excluyen ningún grupo de edad, género, etnia o condición socioeconómica. La movilización social a partir del 18 de octubre nos trajo esperanza, temores, alegrías, incertidumbre, un torbellino de emociones. A esto se agregó la pandemia, lo que ha llevado a los chilenos a vivir tiempos difíciles y extraños. Nos hemos visto amenazados por el riesgo de contagio de COVID-19, restringidos por el confinamiento obligado y separados de nuestros cercanos. Algunos nos hemos enfermado, incluso gravemente, teniendo que acudir al hospital. También hemos perdido a seres queridos sin poder participar en los necesarios rituales de despedida a los que estábamos acostumbrados. En este Chile que compartimos, la pandemia ha dejado aún más en evidencia la profunda inequidad socioeconómica, el poco respeto por la diversidad entre nosotros, el maltrato hacia quienes son distintos y la indiferencia hacia sus necesidades. A algunos, la enfermedad, el confinamiento y el impacto económico los ha golpeado más que a otros, siendo los pobres, las personas con trabajos precarios, los profesionales de la salud de la primera línea, los niños, las mujeres, las personas mayores y los migrantes, quienes han enfrentado más dificultades en este periodo. A muchos, el día a día se nos ha hecho más difícil. Transportarnos, estudiar, trabajar, cuidar a los hijos, hacer deporte, recrearnos, compartir, salir de paseo. Si bien todo esto ha afectado nuestra salud mental, también esta crisis ha sido una oportunidad de aprender muchas cosas, a comunicarnos y querernos a la distancia, a mirar hacia adentro y descubrir cómo estamos, a cambiar nuestras prioridades y, sobre todo, a redescubrir la importancia de la solidaridad y la colaboración para salir adelante. Bueno, allí tenemos dos formas de enfrentar la comunicación para temas de salud mental, que no necesariamente es la que tenemos acceso a los medios, pero sí, por lo menos en Chile, los centros de investigación están desarrollando prácticas de comunicación con audiovisuales y con otros tipos de formatos para acercar estos conocimientos a toda la comunidad. Nos falta saber qué pasa con ellos. En Chile, recientemente, esta semana, tuvimos noticias del termómetro de la salud mental en Chile, que es una investigación que lleva a cabo el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica junto a la Asociación Chilena de Seguridad. A grosísimo modo, les quería comentar que en esta cuarta ronda, un 44% dijo sentirse constantemente agobiado. 41% de las personas ha sufrido pérdida del sueño. Un 26% se siente poco feliz o deprimido. El 23,6% reportó presencia o sospecha de problemas de salud mental. Pero igual,
por lo menos en estos días en Chile estamos con muchas esperanzas porque las vacunas han hecho su trabajo, las cifras están bajando. Avanza los tratamientos sanitarios, por decirlo de alguna manera, pero la salud pública ha cesado la atención de algunas especialidades y tratamientos, entre ellos la salud mental. Hemos vivido miedo, angustia, aislamiento, duelo, cesantía, pobreza, temor al desempleo, agobio, principalmente en las mujeres con triple tarea, ¿no? Cuidados, casa, trabajo, violencia, hastío, desesperanza, adicciones, insomnio. Las secuelas quedan. ¿Cuánto persistirán? Los medios nos han acompañado y las redes sociales también. La pandemia ha instalado temas de ciencia y tecnología en la pauta diaria. Y cada vez con mayor necesidad de voces con gran respaldo, voces autorizadas. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde la salud mental y desde la comunicación? Los invito a cada uno de mis invitados a contarnos cómo ha sido este proceso. ¿Partimos? ¿Vania? Ya, muchas gracias por la invitación. Claro, yo creo que algo importante es que nosotros que estamos tanto desde salud mental como desde el periodismo, desde las ciencias sociales, podemos aportar mucho en la temática de la pandemia, ¿ya? Y yo creo que sobre todo al principio, cuando se hablaba de cómo la ciencia puede aportar, iba mucho más en el tema de vacunas, de exámenes, PCR, de ventiladores mecánicos y poco de las ciencias sociales, ¿ya? Y bueno, y como bien se mostró en el video de MIDAP, en el caso de Chile, además, esta pandemia viene por sobre otra crisis, que era una crisis del estallido social, así que se nos juntan dos crisis. Entonces yo creo que una parte importante es que nosotros, desde las ciencias sociales, visibilicemos el aporte que tenemos y sobre todo, en mi caso, desde la salud mental, también poder aportar en este momento de crisis. Muchas gracias, Vania. Claudio, vamos. Bueno, también agradezco la invitación. Me parece súper interesante poder conversar con el mundo de las comunicaciones, con periodistas, con algo más que a uno le saquen una cuña, ¿no? Como acerca de una cifra. Es más, pensaba, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Vane, pero pensaba de estas cifras que tú leíste, Marianela, ¿qué tomaría un periodista, ¿no? Como, ¿qué haría, por ejemplo, para tirar un titular, el 44%, o con qué palabras lo haría? Porque yo creo que el tema de comunicar la salud mental es salud mental, en el sentido como que, pensando en este conversatorio, estuve leyendo algunas cosas, investigaciones que se han hecho y el cómo el periodismo transmite el tema de salud mental tiene más o menos efectos en la salud mental. Y se hicieron investigaciones en el 2020 a propósito del COVID, justamente pensando en eso, ¿no? Como el lenguaje utilizado, por ejemplo, o qué se rescata, ¿no? Si más lo científico, más lo político, más lo económico, el sufrimiento de las personas. Ahí hay una elección que que tiene obviamente una mirada editorial, me imagino, pero para mi gusto tiene una posición política también, ¿no? Los medios tienen posiciones políticas, ahí hay probablemente un debate y una tensión dentro de los propios medios acerca de cuánto acercarse o no a ciertas políticas dominantes o miradas políticas, ¿no? Entonces, como para empezar quizás este conversatorio, estoy pensando en eso, digamos, como el papel de los medios en esto y qué es lo que han tenido y qué cosas van eligiendo para informar, ¿no? Para informar o influir en la población. Bueno, de todo eso, gracias Claudio, de todo eso vamos a ir conversando en esta horita que tenemos para compartir. Vamos a seguir con Paulina para después que redondee desde Centroamérica Fabriz. Vamos, Paulina, ¿cómo lo ves? También Claudio planteó preguntas interesantes. Sí, claro. Bueno, agradecía también de la invitación.
Y creo que tal como nos mostraba el último video, si bien la pandemia fue transversal, los efectos y cómo la vivimos cada uno y cada una ha sido diferente. En ese sentido, desde mi experiencia, en este caso desde un medio de comunicación, lo que vimos fue que ante el primer impacto de esta crisis fue una mirada muy desde la ciencia, es decir, a qué nos enfrentábamos, con una evolución que fuimos viendo con el tiempo, desde que había que usar mascarillas o no había que usar, de cómo se contagiaba el virus, tal como es la ciencia que iba creciendo. Pero al mismo tiempo fuimos viviendo una situación excepcional como fue el confinamiento generalizado en Chile y en otros países, y ahí vino como, creo yo, como la pregunta de cómo esto nos estaba afectando, de qué pasaba con conciliar trabajo y familia en un espacio como el teletrabajo, qué pasaba con los alumnos y las alumnas enfrentados a este tipo de formato en el que estamos ahora de Zoom, por ejemplo, y que no querían prender las cámaras. Entonces, si bien Claudio plantea un tema de política, yo creo, y hablando específicamente desde mi experiencia, tenemos la libertad de tomar los temas desde la perspectiva que queramos. De algún modo, no hay tanta restricción como reportea tal tema y este no. Creo que se dio muy amplio en el sentido de que pudimos abordarlo desde la perspectiva de qué pasaba con las y los adolescentes, qué pasaba con las personas mayores, cómo se vivía el confinamiento según el nivel socioeconómico. Si bien el tema del título que también planteaba Claudio, que es importante porque ahí hay una línea editorial clara, puede que no tengamos tanta como injerencia, pero sí en el contenido hay bastante libertad, y creo que en general lo que se ha hecho en Chile hasta ahora ha sido como una mirada bien amplia. Si uno empieza quizás a mirar qué se ha escrito con respecto a salud mental, se ha abordado desde muchas perspectivas, como decía, el tema de los adolescentes, de la familia, la pareja, cómo afectaba a niños, cómo afectó esto de perder el contacto social. Yo creo que eso se resaltó mucho en cómo se abordaron los temas, de cómo nos afectó esta pérdida del contacto social. Eso como primera parte. Muchas gracias, Paulina. Ahora saliendo de Chile, cruzamos allá hacia el corazón de América. Vamos a saber cómo lo ha vivido Fabrice allá en Costa Rica, bueno, y también cercanía con tantos países allí, ¿no? Cuéntanos tu experiencia. Sí, bueno, nada, un gusto y un honor estar acá con ustedes y aprender de chilenos y de la experiencia de Chile en esta pandemia, tanto de profesionales de la salud mental como de una colega, ¿no? Con mucha experiencia. Además, no, lo que decía Paulina creo que tiene mucha razón. Veo que ella trató, bueno, de más o menos responder también un poco, y es parte de este conversatorio, ¿no? A lo que decía Claudio, y es muy parecido a lo que pasó acá. O sea, acá estalló la pandemia. Obviamente lo primero que se piensa es desmenuzar este coronavirus, ¿no? ¿Qué es y todo eso? Yo me acuerdo que yo me di cuenta desde noviembre que había noticias cables que veían de Wuhan, de China, de lo que estaba comenzando a pasar con taxistas que comenzaban a esquivar el mercado donde se supone que fue el núcleo, ¿no? De la génesis de este coronavirus. Entonces a mí me llamaba mucho la atención leer eso. Obviamente lo que siguió desarrollándose fue muy parecido a la película Contagion, o muy parecido a cualquier libro de ciencia ficción, pero de la buena, ¿no? Y de la crítica. No, bueno, entonces lo que quería decir es que, bueno, el periodismo fue entrándole primero al coronavirus y a la salud física. Como a varios meses ya de estar en pandemia y de estar muchas personas en teletrabajo, como en mi caso, nos comenzamos también a preocupar por la salud mental, como vaya, este síndrome del quemado o este burnout laboral que estoy sintiendo, no lo estoy sintiendo solo yo. Comenzaron a salir estudios como los que tal vez estaba citando Claudio también, y yo que hago el explicador, ¿no? Que al final es un explicativo en newsletter y en el sitio web, sobre noticias importantes de Costa Rica y del mundo. Me enfoqué muchísimo en el coronavirus, junto con dos colegas, Ángela e Irene, que son las expertas en salud pública, ¿no? Que ellas tocan el tema de salud. Entonces, entre los tres somos los que más hemos trabajado el tema del coronavirus y la pandemia, pero ha sido, pues, descubrir, aprender, y saber cómo explicarlo también, y y después, pero eso lo voy a hablar más adelante para no
quemar todas las naves, ¿no? De una vez. Hay un tema que es que el periodismo, y eso lo tocaban Claudio y Paula, y Paulina, perdóname, lo tocaban, que es la titulación. Al final los medios de comunicación, y me suscribo a esa libertad que dijo Paulina, que tenía en cuanto a los temas que se tocan y tal. No hay alguien diciéndome, hay que tocar este tema, o me prohíben temas del todo, ¿no? Sobre pandemia o sobre salud mental, etcétera. Pero después la titulación es un ejercicio también de tratar de que sea rentable el periodismo, de que sea potable hacer algo, no invertir tiempo en algo que nadie va a leer, ¿no? Entonces el titular tiene que buscar gente, y ahí buscar lectorías, clics, etcétera. Y ahí toca meter la experiencia que tenemos y las editoras, en mi caso mi editora, en tratar de buscar algo que llame la atención, ¿no? Es todo un tema, pero bueno, ya tendremos tiempo de elaborar un poco más. Muchas gracias, Fabrice. Ahora yo quisiera saber qué opinan ustedes comunicacionalmente, cómo lo hemos hecho, qué es lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Hay profundidad, interés? ¿Es ocasional? ¿Responde solo a la pauta? ¿Hay alguna tendencia a banalizar el tema, a tratarlo como un elemento más del bienestar, de algo así? Yo, Marianela, supongo que hay de todo, ¿eh? O sea, yo creo que en el fondo es como un campo amplio, el de las comunicaciones y el de la prensa. Y claro, probablemente ahí también uno tiene mayor afinidad con alguna prensa que otra, o prejuicios, por ejemplo, y por lo tanto uno va a cierta prensa que uno dice, bueno, a esta prensa le creo más que a esta otra, o un elemento que yo creo que fue súper importante, que yo creo que también afectó la salud mental, fue toda una tensión entre la prensa más oficial y aquello que eran las redes sociales, ¿no? Que de alguna manera han habido análisis en comunicaciones a propósito del papel que han tenido las redes sociales en términos de influencia con noticias, ¿no? Donde el ciudadano se convierte en un reportero, ¿no? Y entra en tensión con una prensa oficial que tiene una editorial, que tiene filtros, que tiene ética, o qué sé yo, digamos, o debiera tenerla al menos, digamos. Entonces entra ahí y cómo probablemente distintas personas también, distintos grupos etarios, pudieron seguir o no estos diferentes fuentes de información, ¿no? Y no es inocuo, ¿no? Porque hay fuentes de información que tienden a tranquilizar y otros que tienden más bien como a generar, por ejemplo, estados de mayor angustia. Entonces, si tú estás viviendo una pandemia donde el tema de la incertidumbre es tan importante, el tema de la información, y una información que de alguna manera sea seria, que sea confiable, etcétera, puede o no tranquilizar, es fundamental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso para empezar, digamos, la conversa. Muchas gracias, Claudio. Bueno, yo creo que las redes sociales y otros soportes como los audiovisuales y qué funciones están cumpliendo, está todo por estudiarse, porque no sabemos. Yo supongo que en este momento la gente se está comunicando más por redes sociales que por prensa formal. Pero Paulina ahí tenía una experiencia que me contaba sobre la lectoría en virtual, ¿no? A ver, Paulina. Sí, lo que plantea Claudio en ese sentido, yo creo que fue importante, es decir, no daba lo mismo dónde comunicarse, es decir, el canal por el cual las personas se comunicaban, y que en términos de salud mental estuvo también muy cruzado con el tema de la información, y que lo vimos muy presente de lo que se llama las noticias falsas con respecto al coronavirus, que también están vinculadas a un tema de salud mental, porque mucha gente se angustiaba al ver ciertas noticias que no eran verdaderas. Entonces, se planteó ese tema con respecto al origen de la información, que ya viene de antes, en el fondo. Esto, la pandemia en general, en todos los ámbitos, lo que nos mostró no es algo nuevo, es algo que viene ya de un tiempo arrastrándose en distintas áreas, y en comunicaciones no fue la excepción. ¿Qué pasó acá, creo yo, en cuanto a cómo los medios lo elaboraron? Bueno, si a todos la crisis nos tomó de sorpresa, a los medios también. Y tenemos que reconocer que no todos los medios tienen áreas especializadas que aborden este tipo de temas. Nosotros en los medios en general podemos ver que hay todos los días en prensa escrita, quizás en televisión,
espacios dedicados al deporte, que es el fútbol principalmente, a economía, a política, a crónica, lo que ocurre en general, pero en salud mental es algo que suele ser muy accesorio. Entonces nos enfrentamos a ese escenario previo de que quizás no hay espacios determinados para eso, y luego acá, junto con la crisis, se fue respondiendo también de manera muy rápida. ¿Y con qué nos encontramos? Es que muchas veces surgió el prejuicio. Por ejemplo, el prejuicio a que las personas mayores iban a ser las más afectadas, a que las personas mayores eran las que tenían los mayores problemas de salud mental. ¿Con qué nos encontramos? Y Vania nos puede ayudar mucho en ese sentido, que no fue así. Fueron los adolescentes, fueron los preadolescentes, fueron también los niños y las niñas. Entonces, yo creo que fue un ejercicio de aprendizaje para los medios, y con respecto a las redes sociales, se dio mucho también, es que los especialistas hoy en distintos temas se están tomando las redes sociales, especialmente, por ejemplo, Instagram, para informar a la comunidad. Y también los medios están tomando a esos especialistas como fuentes. Entonces creo que hoy, tal como a nivel global estamos viviendo un cambio en muchos sentidos, en los medios también se da, porque hay que reconocer que, por ejemplo, en cuanto a los medios tradicionales en Chile se han perdido mucho, hay medios que ya no están, por ejemplo, publicando en la semana en formato papel, que ahora está haciendo todo de manera digital. Para entrar a las noticias hay que cancelar una cierta suscripción, es decir, no está el acceso como era hace algunos años. Pese a que cuando fue la pandemia muchos medios pagados hicieron como una excepción y todos los temas de coronavirus eran gratuitos, pero ya eso se perdió. Entonces creo que el aprendizaje está todavía en camino en cuanto a cómo se abordó, pero sí creo que estuvo muy presente, y creo que sería una crítica necesaria por parte de los medios, el tema del juicio y el prejuicio en cuanto a salud mental, de qué podía ocurrir con lo que nos estaba pasando. Y ahí también lo que tomó Claudio con respecto al tema de la incertidumbre fue muy importante, porque hemos tenido, y hay que reconocer durante toda la pandemia, en el caso de Chile, información muy errática. Y eso también ha contribuido a que el tema de salud mental también se nos escape un poco de las manos. Creo que en ese sentido Vania también puede ayudar con lo que yo decía de este prejuicio de quién le iba a afectar más o menos en términos de salud mental. Sí, nos gustaría escuchar a Vania respecto de los temas que se han ido planteando, que han surgido desde ustedes mismos. Maravilloso. Vania. Sí, yo creo que por una parte nosotros tendemos como de repente culpar a los medios por cómo se presentan las noticias, pero no vemos cuál es nuestra propia responsabilidad, que podemos transmitir mejor esa noticia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que dice Paulina, bueno, hay cosas que no las sabemos y entonces no son certezas, decir tal grupo etario le va a pasar tal cosa, y eso tampoco sucede en salud física, ya de que uno tenga la certeza de cuándo, por ejemplo, se acaba esta pandemia, ¿ya? Entonces, bueno, ser bien humildes en eso, pero también cómo transmitimos, ¿ya? Y desde los centros de investigación, nosotros tenemos equipos de comunicaciones que nos han apoyado en esa tarea, ya desde el centro que yo dirijo, que es Núcleo Milenio y MAI, nos hemos formado también con periodistas científicos para que nos aporte, y es así como nos hemos dado cuenta que no todos son buenos voceros y no todos pueden ser voceros en todos los temas. Entonces tenemos que ver, escoger quién puede hablar de qué tema y a qué medio. Pero los medios a veces, claro, escogen como voceros a personas que son más llamativas, causan más polémica y no necesariamente quienes están más informados. Y ahí es muy importante porque una de las tareas que nosotros creemos que podemos aportar es en el tema de la comunicación de riesgo. Y en eso hemos tratado de aportar desde la gente que maneja mejor las comunicaciones, que son del área de las comunicaciones y desde salud mental, cómo podemos transmitir ciertos mensajes adecuados para que la gente tenga una mejor salud mental y también se proteja de esta pandemia, por ejemplo. Entonces, lenguaje como bélico, por ejemplo, la guerra, los héroes, ¿ya? Ese tipo de cosas no son las recomendadas. Presentar la noticia y poner una música que pone un ambiente, por ejemplo, que hace que las personas tengan más miedo, tampoco es lo adecuado. Entonces es ahí donde tenemos que ir conversando con los medios y dándoles a conocer, mira, en realidad ustedes sí tienen un rol en la salud mental, ¿ya? Y cómo se transmiten estas noticias. Si yo pongo un titular que dice, por ejemplo,
que Chile es el peor país de salud mental, segundo peor país de salud mental, o que los niños en Chile son los niños más infelices de todo el planeta, igual es algo que a la gente lo va a leer, y si viene de un medio que le parece confiable, y si además viene de un profesional que tiene cierto título, entonces va a decir, bueno, ¿será esto verdad? Y muchas veces no es así, son formas de expresar. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo que nos relataba al principio Marianela, de esas cifras que se hacen de una encuesta, uno siempre las tiene que contextualizar, a ver, quiénes son las personas que respondieron, es una percepción, es distinto que si es una encuesta versus una entrevista, etc. Entonces, ahí yo creo que tenemos harto todavía nosotros, desde los profesionales de salud mental y con formación en investigación, para poder presentar este tema de una manera adecuada y colaborar ahí con los medios de comunicación. Muchas gracias, Vania, muchas gracias. Yo quería ahora preguntarle a Fabrice, porque él es experto en periodismo de soluciones. Quería pedirle que nos explique qué es el periodismo de soluciones y cómo funciona en salud mental. ¿Cómo lo estás haciendo actualmente, Fabrice? Bueno, es una pregunta amplísima. Igual gracias por hacerla porque el periodismo de soluciones es algo que es muy incipiente todavía en América Latina o en el periodismo en español, menos incipiente en el periodismo en inglés. Yo no dudo que se haya hecho buen periodismo de soluciones en los últimos, siglo, 2 siglos, pero en todo caso no tenía ese nombre. Ese nombre lo dan Tina Rosenberg y David Bornstein en 2010, que ellos eran periodistas del New York Times, y ellos crearon la red de periodismo de soluciones con sede en Nueva York. Entonces ellos han estado tratando de difundirlo por Estados Unidos y por el mundo. Yo participé en 2019 en un taller de entrenamiento, ¿no? de varios días con Lisa Gross. Ella es argentina, exdirectora del Miami Herald y ahora es experta en periodismo de soluciones. Desde ahí fui aprendiendo, participé en muchas actividades al respecto. Conocí a Tina Rosenberg, que ella ganó un premio Pulitzer, o sea, es una periodista de premio Pulitzer por un libro sobre la guerra en los Balcanes en los 90, imagínense. Entonces, una periodista con ese perfil que después se interesa y cofunda una red de periodismo de soluciones. Entonces, aprendí mucho de ella, de muchos colegas, y hago periodismo de soluciones en Costa Rica. No he hecho periodismo de soluciones en cuanto a salud mental, he hecho en cuanto a medio ambiente, transporte, recolección de agua para lluvia, digamos, para negocios, cuánto se ahorra, etcétera. Pero para responderte de forma concisa a la pregunta, el periodismo de soluciones, en la bio de Twitter de Tina Rosenberg se encuentra la respuesta en 4 palabras. What works and how, qué es lo que funciona, cómo funciona. Es el mismo periodismo acucioso, riguroso que se ha hecho toda la vida en reportajes de investigación y demás, pero enfocado en cómo funcionan algunas respuestas que ya están dando resultados a problemas de interés social. Y después hay una validez enorme que es cuán replicable es la solución. Entonces es el análisis de respuestas a problemas o de soluciones. De pronto la palabra solución no es la más adecuada porque la palabra solución es absoluta y muchas veces encontramos que las respuestas son respuestas parciales a problemas, ¿no? Pero entonces, digamos, para traerlo a salud mental, sería interesante ver, pero de nuevo caemos en estudios que pueden ser un poco erráticos en cuanto a sus titulares o demás, pero vea, buscamos estudios que sean muy rigurosos sobre salud mental y descubramos cuáles son los países que están mejor en ese caso, ¿no? Muchas veces el periodismo de soluciones tiene que buscar el dato verde en el mar de datos rojos. Con el dato verde tenemos una historia. Entonces, si encontramos que un estudio, digamos que un país en América Latina, digamos Uruguay, por ejemplo, Uruguay, pero después también Nueva Zelanda y después también, qué sé yo, Suiza, bueno, obviamente son casos que cuesta compararse a esos países, pero digamos que esos 3 países destacan a nivel mundial en la gestión de la salud mental a nivel de salud pública durante la pandemia. Entonces, el periodismo de soluciones va a ser un comparativo y un análisis de cómo esos 3 países llegaron a esos datos, qué es lo que están haciendo esos 3 países y qué es lo que está haciendo Chile, qué es lo que está haciendo Costa Rica, ¿no? Entonces, ese comparativo a través de un artículo
investigativo de periodismo de soluciones, lo que va a hacer es poner en el mapa soluciones o respuestas que de pronto no conocíamos. Esa es la validez, ¿no? Y cuán replicable es en mi país esa solución. Ahora, eso se puede hacer entre países, pero se puede hacer entre departamentos, entre regiones, entre municipios. Dos ejemplos muy particulares, digamos, ¿cuántas veces no hemos visto? Eso es un ejemplo hipotético que yo imparto muchos talleres de esto, bueno, muchos, durante la pandemia han sido muchos, junto con Fundación Gao, y veo que Claudia tiene la mano levantada, ya termino, Claudia. Hay un ejemplo hipotético con el cual toda la audiencia, todo el mundo entiende exactamente qué es el periodismo de soluciones. ¿Cuántas veces no hemos visto titulares de prensa escrita, radio, televisión, etcétera? De 9 de 10 hospitales nacionales no cumplen con las reglas de sanidad en salas de parto, por decir algo, ¿no? Pero ese titular, 9 de 10, entonces eso sale en todos los medios, en televisión, en radio, etcétera. Pero entonces el periodismo de soluciones no va a ignorar esa denuncia de 9 de 10 no están cumpliendo, sino que va a tratar de encontrar el que sí está cumpliendo y va a investigar cómo está cumpliendo. Entonces, es darle vuelta al titular. El periodismo de soluciones va a decir, el Hospital San Antonio, San Mateo, etcétera. El Hospital San Antonio es el único que sí cumple con las reglas de sanidad en salas de parto. 2 puntos, así es como lo hace. Entonces, los otros 9 aparecen en el reportaje, pero hacen parte del contexto. Cuando en las demás notas periodísticas, el San Antonio hacía parte del contexto y no era el protagonista. El periodismo de soluciones es complementario, no trata de decir que la denuncia no hay que hacerla. O sea, la denuncia es la base del periodismo, pero trata de encontrar y de ser responsable en alargar la narrativa para publicar también lo que sí está funcionando y cómo está funcionando. Gracias, Fabrice. Vamos ahora con Claudio y su visión respecto a ver, no voy a preguntar nada porque tenía la mano levantada, así que tiene mucho que decirnos. Bueno, Vamos, Claudio. lo que pasa es que escuchando a Fabrice, le puse nombre a algo que yo lo he escuchado no sabía que existía el periodismo de soluciones y lo encuentro fantástico y fantástico que Fabrice esté como impulsando esto, ¿no? O subrayando una manera de hacer periodismo que tiene que ver. Voy a poner un problema que es típico en Chile y me imagino en otros lugares también, que es el tema del suicidio, que como es un tema dentro de la salud mental que llama tanto la atención, es fuente de titulares o fuente como rápidamente de la nota periodística. Yo siempre digo que como me dedico a investigar suicidio, cada vez que hay un suicidio en Santiago de Chile, estoy seguro que ese día me va a llamar la periodista de la universidad y me va a decir, oye, ¿podéis dar una nota? O sea, es como que hay una reacción. Entonces, estaba pensando, a propósito de lo que dice Fabrice, cómo dar la vuelta, ¿no? Cómo informar sobre esto desde una manera más educativa, protectora, etc. El 2017 la OMS sacó una segunda versión ya de alguna, que a lo mejor la conocen tal vez, Fabrice la ubica, digamos, una serie como de recomendaciones de cómo informar acerca del suicidio para que el periodismo cumpla con dos elementos fundamentales. Uno, prevención y otra, protección a los deudos, cuando se está informando de... Y el tema de la prevención tiene mucho que ver con la educación. En esas recomendaciones, por ejemplo, subrayan la importancia de que, además de informar, no sé, se suicidó tal persona, qué sé yo, inmediatamente informar acerca de qué pueden hacer las personas frente a las ideas de suicidio, por ejemplo, o alguna situación que se conozca con respecto, o también otras noticias acerca de situaciones de manejo del suicidio exitosa, ¿no? Por ejemplo, es difícil que en Chile se haga un reportaje acerca de por qué han ido disminuyendo las cifras de suicidio en Chile en los últimos años, por ejemplo. ¿Qué papel ha cumplido aquí algunas políticas, por ejemplo, o las investigaciones? Es mucho más difícil, es más fácil que aparezca alguna situación más sensacionalista, por decirlo así, ¿no? Eso, me lo estimuló Fabrice cuando estaba hablando de eso. Así es, así es, y te adelantaste a la pauta. Bueno, Vania, te iba a preguntar a ti sobre, hoy día es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
La OMS dice que hay 800.000 personas más o menos al año que se suicidan. Claro, y también era una pregunta, ¿cómo hablar del suicidio sin morbo y sin glorificarlo, que no se imite, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y ahí, bueno, están bien descritos lo que son el efecto Werther y el efecto Papageno. El efecto Werther viene de su nombre por una novela de Goethe, en el cual el protagonista se suicida y en ese tiempo produjo una ola de suicidio en los jóvenes que imitaban a este personaje, ¿ya? Y no es tan distante lo que ocurre ahora, por ejemplo, hay una serie en Netflix que es las 13 razones del porqué, 13 Reasons Why, que se hicieron, de hecho, investigaciones en la primera temporada en que en algunos casos produjo un aumento del riesgo de suicidio, en otros casos produjo una disminución. Así que de alguna manera impactan los medios de comunicación en ese tema. Y también está el efecto Papageno, que viene de una ópera de Mozart, donde el personaje recibe, un personaje que está con ideación suicida recibe la ayuda de 3 distintas opciones, ¿cierto?, que le dan otras personas, y entonces él finalmente opta por no suicidarse. Entonces, lo que quiere decir es que cómo comunicamos este tema es importante para cómo ayudamos a prevenir. Hay un gran rol ahí, ¿ya? Entonces, hemos tenido ahí como una tensión con los equipos de comunicaciones a veces en que se trata de visibilizar el tema mediante los números, y nosotros creemos que es mucho más importante visibilizar el tema de otra manera, ¿ya? Que, por ejemplo, desde cómo podemos proteger, prevenir, siempre aportar con teléfonos de ayuda, a qué señales de alerta debemos estar atentos. Entonces hay muchas formas en las cuales esto puede ser trabajado positivamente desde los medios de comunicación. Hay normas que da la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país es una de las estrategias que el Plan Nacional de Prevención del Suicidio también tiene, es cómo los medios de comunicación pueden informar adecuadamente. Hay un lenguaje también que es seguro versus otro que no es seguro. Por ejemplo, no sé, hablar de suicidio o personas que manipulan con el suicidio, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden ir capacitando, y creo que tenemos que partir desde el pregrado, desde que la gente está estudiando su carrera, ya sea de periodismo, de salud, para que entonces incorporen estos mensajes en esta temática que es tan relevante. Y es verdad que hoy día además estamos en la conmemoración de este Día de Prevención del Suicidio. Gracias, Vania. Bueno, nosotros desde las comunicaciones siempre estamos pensando en cómo hablar con las personas, qué lenguaje usar, cómo no estigmatizar, cómo no poner los prejuicios por delante, ni tampoco la lástima, ¿no? Y no exacerbar el morbo. ¿Cómo lo están haciendo en los medios, Paulina? Mira, yo creo que en este caso, al igual de repente como ocurre con otros gremios y con otros trabajos, no es bueno generalizar, porque finalmente es muy difícil conocer y leer todo lo que se publica. Muchas veces yo ahora me puse a revisar en Google los últimos casos que han publicado, en este caso en la tercera sobre suicidio. Hay un tema que yo hice en el año 2018 donde hablábamos del suicidio en personas mayores en Chile, que es un tema que muchas veces no se toca y que fue justamente por una noticia que se dio en ese momento, pero siento también que desde nuestro lado hay mucho cuidado con tomar este tema, porque tal como señalaba Vania y los fenómenos que los cruzan, nosotros estamos conscientes de eso. Entonces, muchas veces que hay temas de suicidio que simplemente no se van a publicar. No se van a publicar, como decía Claudio, quizás desde la perspectiva de una crónica, es decir, el hecho específico de que alguien se suicide, sino que se elabora con mucho cuidado. Eso lo digo desde este otro lado, en el fondo. Ahora, el sentir por una parte que quizás el producto periodístico no satisface totalmente quizás a los y las especialistas en salud mental, yo creo que eso es también un poco porque el producto periodístico muchas veces está regido por otros tiempos, que es muy distinto al de la investigación y la academia, que es complejo y que quizás ahí también va un poco como
la expertise de cada profesional, porque muchas veces estos temas hay que elaborarlo en 1, 2, 3, 4 horas, y como decía Vania, quizás no se recurre al especialista indicado por un tema de tiempo. Entonces también creo que hay que conocer desde ese punto de vista cómo funcionan los medios, y que muchas veces estamos contra el tiempo y pedimos una entrevista para ayer, y a veces para los especialistas eso resulta un poco chocante, porque necesitan tiempo, porque quieren. Entonces quizás ahí yo creo sería bueno como nutrirse un poco más de cómo funcionan los medios, de cuáles son las dinámicas. No siempre hay que responder a la urgencia, pero sí es bueno este entrenamiento de alguna manera, porque nosotros también queremos que los especialistas indicados, quienes tienen conocimiento en la materia, sean quienes también hablen del tema. Y ahí hay un trabajo que es de ambas partes, creo. Hay que responder rápidamente. A nosotros nos pasa muchas veces en los medios que tenemos mejor respuesta y mucho más rápida de especialistas de fuera de Chile, que enviamos un correo y nos responden al instante, pero a veces yo entiendo que hay una demanda muy alta, pero escribimos o nos comunicamos y no responden, o nos piden que les mandemos una pauta previa, o desconfían de nuestro trabajo. Y eso también hay como que, yo creo, pulir un poco ese nivel de desconfianza. Yo personalmente, si a mí la persona me pide el trabajo que yo voy a publicar, yo lo envío. Lo envío porque yo no soy experta en salud mental. Y me entrego a que corrija lo que haya que corregir sin cambiar en términos periodísticos nuestro trabajo. Pero no todos los periodistas lo hacen. Y también se produce un rechazo si cuando antes de empezar la entrevista te empiezan a cuestionar cómo uno lo va a publicar. Entonces es complejo, porque yo cuando hago una entrevista en salud mental, yo jamás le pregunto ni dónde estudió, ni qué hizo, ni cuál es su preparación para el tema. Vania se ríe, pero es que a mí muchas veces me lo han preguntado, que cómo lo voy a publicar, que en qué formato va a ir, que si es solo preguntas, si estoy grabando la conversación. Y yo así respondo porque conozco y sé que existe esta aprensión, pero creo que también ahí, tal como Vania destacaba, el tema de los departamentos de comunicaciones, de la preparación que tengan, de la asesoría que les brinden, es súper importante, porque hay que conocer las dos áreas. Es decir, es difícil conciliar periodismo con ciencia en general, porque los tiempos son diferentes, los productos son diferentes, el tema de los títulos, como decía Fabrice, es muy complejo. Y más aún, y con esto termino, en la dinámica que tenemos hoy, en que muchos de los medios son digitales y se miden por la cantidad de veces que una persona entra a una nota, es decir, por el número de clic. Y ese número de clic muchas veces es como el anzuelo, el título, y el tiempo promedio que se lee una nota es muy bajo. Es decir, una nota que hoy día se lee 2 minutos en un medio es muchísimo. La gente en general lee el título y la bajada. Entonces es complejo, pero creo también, como Fabrice planteaba, de este periodismo de soluciones, confío en que de alguna manera vamos a ir evolucionando hacia eso, porque en general lo que vemos a nivel social es eso, es decir, estamos evolucionando, siento yo, a un tema de la cooperación, del entendimiento, de mirar al otro. Entonces espero que el periodismo vaya también un poco hacia ese lado. Muchas gracias, Paulina. Yo creo que también es importante, y supongo que está dentro del periodismo de soluciones, ofrecer alguna vía de solución. O sea, aparte del conocimiento que tú estás entregando en la nota, es ofrecerle a la persona, al lector o lectora, algo que pueda hacer realmente en concreto con lo que le está pasando, porque si llegó a leerte y si casi terminó la nota, algo le pasa, por algo está interesado, que tiene un adulto mayor, por ejemplo, o un adolescente, la misma persona. Entonces, por alguna parte hay que salir corriendo. Le quería preguntar a Vania, ¿cuáles son los ingredientes que ella piensa que debe tener una nota, una publicación, algo que no puede faltar? Bueno, lo voy a decir desde mi punto de vista, porque probablemente si le preguntas lo mismo, ¿cierto?, a las personas de periodismo te van a decir otro, pero desde mi punto de vista, lo último que dijiste yo creo que es clave, es como algo que le sirva a la gente que lo va a leer. O sea, si yo estoy
hablando, por ejemplo, del riesgo suicida, digamos, no solamente visibilicemos el tema, sino digamos qué puede hacer usted si se enfrenta a esta situación, a qué teléfonos puede acudir o qué canales de ayuda existen. Y el tema del estigma, yo creo que también ese es un tema que todavía tenemos que trabajar bastante, que existe todavía mucho estigma. Ya me gustó mucho lo que decía Paulina de que ella, por ejemplo, está disponible para que se lean las cuñas. Yo he tenido distintas experiencias y algunas, claro, cuando le pasa una mala experiencia quedas más asustado. ¿Ya? Por ejemplo, que cuando desde el periodismo se inventan ciertas cosas o ciertos términos que no existen en realidad desde nuestra área, entonces nos preguntan, por ejemplo, una vez me tocó un término que era como orexia, sadorexia, era un término sadorexia que no existe en nuestra literatura, entonces insistían en ese tema y yo le respondí que no existía y le di tal cuña y después la cuña ponen como que si yo hubiera dicho que era la definición de la famosa patología inventada. Entonces de ahí nace yo creo esa desconfianza de cómo preguntar el currículum, que no creo que sea la mejor forma, digamos, de acceder a un buen periodismo tampoco, ¿ya? Y también, pero últimamente no me ha pasado, últimamente he tenido muy buenas experiencias en realidad, de que me mandan la cuña para revisarla. En el caso de la radio es mucho más fácil, digamos, porque ahí uno está en vivo, puede corregir si es que hay algún error, o la televisión es lo mismo, pero el tema son los poquitos minutos, entonces que uno en poquitos minutos tiene que poder decir el tema, entonces bueno, hay que capacitarse. Yo creo que nosotros necesitamos esa capacitación para poder ir haciéndolo más adecuadamente. Hay gente que se pone muy nerviosa también en los medios de comunicación y quizás, claro, no puede transmitir bien los mensajes. Así que yo creo que realmente como que el ingrediente sería transmitir también no desde la opinión, sino desde lo que se sabe, la evidencia, etcétera, porque hay veces que también yo veo que dice, bueno, en mi opinión, por ejemplo, no sé, o en mi consulta privada me ha pasado tal cosa, ¿ya? Había unos colegas que nos mandaron que decía que los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, habían aumentado en un 30%. Entonces yo les dije, ya, ¿y de dónde sacaron esa cifra? Al final nadie me pudo decir de dónde la habían sacado. Entonces dije, seamos responsables con eso, porque en realidad si nosotros estamos diciendo una información que efectivamente sea una información que a la gente le sirva y que no sea una opinión, sino que sea el reflejo de nuestro trabajo, de lo que se sabe, de nuestra investigación. O sea, igual uno puede dar una opinión en relación a algo, pero no solamente basar como en mí, lo que yo opino, digamos, versus lo que la evidencia científica pudiera estar diciendo. Me encantó lo del periodismo de soluciones. Lo he hablado con hartos periodistas, el tema de cómo los jóvenes están visibilizados desde el riesgo, desde las fiestas clandestinas, desde que incumplen las normas y no desde los jóvenes que están aportando con ollas comunes, con actividades solidarias. Entonces, me costó poner ese tema, pero nosotros también podemos pedirle a los medios que pongan esos temas. Me costó, pero lo logré. Así que yo creo que al final uno igual, digamos, desde lo que uno ve, puede ir también tratando de que esos temas, esas temáticas o esa forma se pueda ir visibilizando también en los medios de comunicación. Gracias, Vania. Yo creo que, bueno, esta es una cosa que estamos indisolubles, o sea, ciencia y comunicación unidas jamás serán vencidas. Oye, Claudio, nos queda media hora. Entonces, tengo dos temas más importantes, pero le quiero preguntar a Claudio, porque él trabaja con minorías sexuales. Entonces, ¿cuáles son los temas más relevantes que los están afectando en pandemia y también, digamos, en su situación en general? ¿Se ocupan los medios de comunicación de ello? ¿Cuál es tu experiencia acá? Yo creo que cada día más, yo creo que algo que ha sido importante es la visibilización y yo creo que sobre todo con periodistas más jóvenes en general que están de alguna manera más al día con el lenguaje, con mayor respeto a la diversidad de posibilidades en términos tanto de orientación sexual como de diversidad de género, como que de alguna manera se ha ido integrando la temática, por lo tanto que
cada día más aparece, digamos, menos quizás en la prensa escrita o las prensas oficiales, pero más en mucha prensa alternativa, pero también seria, qué sé yo, digital sobre todo. Y yo diría que una de las cosas más importantes que ha ocurrido este último tiempo, así como han ocurrido también buenas noticias, como el tema del matrimonio igualitario, digamos, estas discusiones que se han instalado últimamente. También yo creo que un problema que ha habido así, con temas de salud mental ha tenido que ver primero el tema del acceso, ¿no? Durante el 2020, hoy día un poco menos, pero al principio del 2020 el tema del acceso a salud mental fue súper complejo, de tal forma... Ese es el tema que tengo para cerrar. Así que ahí vamos a verlo todo. O sea, a nosotros nos llevó a impulsarnos a instalar un programa de atención psicológica online gratuito para personas trans y de género no conforme, porque todos los hospitales estaban abocados al COVID y por lo tanto las unidades de género estaban cerradas. Y el tema de salud mental había quedado como absolutamente en el aire. Entonces, como que fue algo, una expresión muy, muy, muy inmediata. Y por otro lado, bueno, ha ocurrido sobre todo que el encierro, sobre todo a los más jóvenes, a veces los ha llevado a tener que encerrarse en familia o en contextos muy rechazantes, por una parte, ¿no? Y eso ha tenido efectos negativos en salud mental. Y en otros casos ha sido al revés también, ¿no? Como en muchos ha sido una manera como de poder tener una vida al interior de sus casas o habitaciones para como una manera más protectora de vivir, ¿no? Como sea, el mayor efecto, yo diría que ha tenido sobre temas de salud mental, ha tenido que ver con el alejamiento de las comunidades. Y eso ha ocurrido en términos transversales en personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Como el alejamiento a sus grupos de referencia, sobre todo en jóvenes, eso ha sido muy nocivo. Yo diría que ha sido el peor efecto que han tenido. Eso. Gracias, Claudio. Yo creo que la falta de abrazos nos tiene a todos muy mal, muy mal. Fabrice, ¿cómo se está viviendo todo esto allá en Centroamérica? Cuéntanos la experiencia, cuáles son los temas más recurrentes en pandemia y de cara al futuro. Yo creo que hay un denominador común mundial, ¿no? Que es, bueno, las diferentes olas de contagio epidemiológicas, después lo de las vacunas, cómo funcionan. A mí me tocó hacer un ebook, bueno, lo hice con mucho gusto porque es que hice tantos explicadores sobre cada vacuna que después hicimos un ebook y lo enviamos gratis a los lectores de La Nación. Bueno, en Costa Rica se suponía que la vacunación para personas menores de 40 años iba a ser hasta 2022. Ahora ya se está vacunando todo el mundo, pero yo fui uno de los que en mayo yo fui a Estados Unidos a ponerme la inyección porque, bueno, obviamente yo creía obviamente en la vacuna y en la necesidad, y sobre todo porque mis padres son mayores de 60 años, entonces, y todavía no estaban vacunados. Entonces yo fui y después traje cómo funciona, cómo un tico, como un costarricense puede ir a Miami a vacunarse en el aeropuerto y volverse el mismo día si quiere, ¿no? Pero era increíble cómo estaba funcionando allá, y fueron militares que nos vacunaron. Bueno, yo sí me quedé unos días, ¿verdad? No hice el viaje doble tan rápido, pero eso tuvo muchísima lectoría. Entonces, esos temas fueron muy, muy leídos, y el how to, ¿no? Cómo se hace tal cosa, cómo funciona exactamente cada vacuna, eso ha marcado mucho la pauta. También los problemas, digamos, de corrupción o presunta corrupción de en este caso, las instituciones que administran la compra de mascarillas masivas para el país y todo, se dio un poco de todo, pero bueno, esas investigaciones ligadas a la salud y a las autoridades son las que han marcado, digamos, la pauta. También, obviamente, la evolución de la pandemia. Yo quería, Marianela, hacer un par de puntitos sobre lo que han dicho los colegas, bueno, la colega Paulina y los expertos, bueno, Vania, Claudio.
la pregunta que vos le hiciste a Vania me pareció genial y creo que es algo que también mencionaba Paulina, que es preguntarle a expertas y a expertos cómo ellos prevén que sería una buena idea de publicar esta información, ¿no? Creo que ese es un paso y sobre todo hacerlo con muchísima humanidad cuando tocamos la salud mental y sobre todo cuando tocamos el tema del suicidio, porque yo al menos he trabajado en 3 periódicos nacionales, el Nuevo Diario y La Prensa en Nicaragua y La Nación en Costa Rica, que a nivel de, digamos, de la importancia que tienen en un país, más allá de que son países mucho más pequeños que Chile, pero son parecidos a La Tercera en Chile, ¿no? Que son medios masivos, muy leídos y que tienen cierta importancia porque se les atribuye una seriedad y un rigor característico. En estos países yo he hecho, bueno, en estos medios, he hecho trabajos de periodismo de salud mental, sobre salud mental, pero, y aquí voy con algo que Vania dijo que es mejor evitarlo, pero para efectos de este conversatorio lo voy a usar. En mi experiencia, no tuvieron la lectoría adecuada, digamos, o la lectoría esperada. Entonces, y eso que tratamos de divulgarlos de una forma muy responsable. En Nicaragua voy a poner acá el link, que es Salud Mental, Fin al Mito, se llamaba, y tocaba con ejemplos y entrevistas a personas que tienen trastorno bipolar. Este era del tipo 2, de psicosis breve, adicción a sustancias ilícitas y también esquizofrenia. Y con mucha humanidad lo hicimos, tomamos un mes para hacer este trabajo. No voy a decir que no fue leído, sí fue leído, pero no tiene el impacto que tienen otros trabajos. Y entonces ahí hay que hacer un mea culpa por parte de los medios de comunicación, pero también hay que poner, hay que, digamos, admitir que muchas veces no es el tema que necesariamente sea el más leído o el más atractivo para los lectores, ¿no? Ahí toca hacer una investigación de cómo entonces podemos hacer que sí sea leído, ¿no? Entonces, o sea, es un mea culpa, pero bueno, el tema se puede hacer. Decía Paulina que no todo, y tiene muchísima razón, que no todos los medios tienen periodistas especializados en determinados temas. A mí me ha tocado trabajar en medios muy grandes que ocurre que sí tienen periodistas especializados, en el caso de La Nación, o periodistas que tenemos la misión, en mi caso, de especializarme o al menos entender cómo funciona para tratar de publicarlo en un formato sencillo, A más B igual C, ¿no? Explicarlo muy, muy fácil de entender para la gente a través de fuentes. Otra cosa que quiero decir es que durante la pandemia yo he podido establecer vínculos cercanos con fuentes de medicina, de salud pública, de infectología, de epidemiología, pero también incluso con una doctora en virología que ha estudiado coronavirus de murciélagos y que ha ido a Wuhan incluso, que es costarricense, y que ellas y ellos durante la pandemia han sido demasiado geniales conmigo porque ellos están al alcance de un WhatsApp a cualquier hora del día. Ellos entienden exactamente que yo necesito esto lo antes posible. Ellos sacan un espacio y lo que me mandan son audios. Tienen tanta pericia en sus temas de dominio que me mandan audios, yo los transcribo a cualquier hora y ahí ya tengo, digamos, obviamente ese vínculo hay que hablarlo. Yo creo que una buena técnica que a mí me ha funcionado en todo caso es decirles, vea, yo sé que usted está muy ocupado y yo de hecho admiro todo lo que usted está haciendo y cómo usted está divulgando, porque en algunos casos divulgan la información en Twitter o en Instagram de una forma muy profesional y muy, muy adecuada, pero yo no quiero quedarme con esos tweets. Yo tengo un cierto número de preguntas, necesito que entonces, como a usted le salga mejor, si quiere la llamo, si quiere me manda un audio, si quiere me escribe cuando usted tenga chance y eso me va a ser muy potable para el trabajo. Pero bueno, ha sido genial, digamos, encontrar esas fuentes que sí han jugado el juego, digamos, de la pandemia, que es trabajar desde casa, obviamente la necesidad de la inmediatez, pero en el caso de la salud y de la salud mental tiene que ser con el rigor máximo, ¿no? Pero bueno, veo que Paulina tiene la mano levantada. Vamos, Paulina. Sí, es que yo anoté algunas cosas que creo que son importantes en este tema. La primera es la formación. Hay muy poca formación que sea general en cuanto a los periodistas en el tema científico y en el tema de salud mental en particular. Hay muchas veces formación específica, es decir, el periodista que quiere especializarse en esta área toma un curso, pero no hay algo que sea transversal.
Luego, creo que también por parte de los periodistas en este tema, al saber que nosotros y nosotras no somos especialistas, se requiere humildad. Humildad de decir que este tema no lo conozco. Yo tengo una costumbre que ahora que estoy trabajando en casa, mis hijos se ríen un poco porque yo cada vez que termino una entrevista pregunto si hay algo que la persona quiera decir que yo no le haya preguntado, pero que considere importante en este tema. Porque yo puedo hacer preguntas que para mí son importantes, pero a lo mejor lo que el especialista quiere destacar es otra cosa. Entonces ellos se burlan y repiten eso porque es algo que yo siempre digo cada vez que hago una entrevista. Y también creo que el tema de qué temas se leen específicamente en los medios, que Fabriz también tocaba ese punto, hay muchas veces que se hace un gran trabajo detrás de un tema de salud mental. Se publica. Y como ahora, por ejemplo, nosotros de manera inmediata podemos saber cuántas personas están leyendo un tema, por cuánto tiempo, por qué días lo comparten, nos damos cuenta que no se leen. Y es un poco frustrante, entonces se transforma un poco en un círculo vicioso, porque luego cuando ofrecemos estos temas, para los editores y las editoras, que en el fondo también están dentro de un contexto que se necesitan clic, porque es la forma, de algún modo, como se financia la publicidad, no les parece atractivo. Entonces, creo que también esto corresponde a un tema de cómo los medios están hoy atravesando una crisis general que tiene que ver con el financiamiento y la publicidad, que lleva un poco quizás a estas como malas prácticas de privilegiar el título llamativo y que a uno como profesional también a veces le da lata ver que este título llamativo promete cosas que la nota no dice, o dice cosas que la nota no explica. Entonces creo que ahí también viene un cuestionamiento a cómo hoy los medios atraviesan una crisis que viene de hace mucho tiempo y que tiene que ver con este cambio de lo digital, tiene que ver con el financiamiento, y por lo mismo se han perdido muchos espacios. Entonces yo creo, desde mi visión, que esto va hacia un cambio, en que van a venir otras formas de comunicar quizás el tema de ciencia y también el tema de salud mental, que tiene que ver mucho con las redes sociales y tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de los podcasts. Entonces ahí viene como una nueva relación de nosotros como periodistas con los especialistas en esta área. Quizás hacer lo que se hace en otras partes y que a lo mejor Fabriz también conoce, de que se le da al especialista en el área, a la especialista en el área, la oportunidad de publicar en términos periodísticos con la ayuda de un periodista y realizar un formato nuevo. Y otro punto, antes que se me olvide esto, que el tema del financiamiento. Muchas veces para hacer una investigación de largo trabajo, se requiere también que el periodista tenga el tiempo para hacerlo. Y hoy lo que vemos, y hablo desde la perspectiva quizás de medios más tradicionales, es un poco como un espacio mucho más precario. Es decir, se ha despedido a mucha gente, hay cada vez menos periodistas en los medios, y el resultado es que un periodista tiene que hacer el trabajo de varios. Entonces muchas veces hay poco tiempo para investigar. Yo puedo hablar desde mi experiencia, que hace 5 años yo tenía tiempo para hacer un tema en una semana, ahora yo tengo que hacer un tema generalmente entre un día o en el mismo día. Entonces, también eso juega un poco en contra en un tema como este que requiere mucha rigurosidad. Gracias, Paulina. Absolutamente, eso lo estamos viendo ya desde hace tiempo. Y también tenemos el salto a que ahora todos somos comunicadores y hay otras formas de comunicar también. Y el problema eterno y sempiterno es que nunca sabemos realmente cuánto nos leen, cuánto nos miran, cuánto se apropian de lo que estamos comunicando. Bueno, así las cosas. Quería proponerles que conversáramos un poquito cada uno sobre el tema del acceso, que parece ser el mayor problema de salud mental en el continente, ¿no? ¿Cómo gritarle a los tomadores de decisiones para que entreguen más presupuesto a la salud mental? ¿Qué pueden hacer las comunicaciones al respecto? ¿Puede o podrá la telemedicina ser un agente de cambio, un complemento colaborador? Claudio ya tiene una experiencia ahí. ¿Qué otras estrategias podrían implementarse? Vamos. ¿Quién dijo yo? Yo creo que es un tremendo tema ese, que yo creo que nos excede
Sí, por supuesto, porque tiene que Todos ver los con... factores, porque aquí el factor político es muy importante, porque en el fondo es dónde se coloca la salud mental dentro de la salud en general y dónde se coloca la salud dentro de un país, en términos de políticas, ¿no? Entonces, porque esto es una cascada, ¿no? O sea, salud mental es un pedacito del presupuesto de salud, y salud a su vez es un pedacito del gran presupuesto, y ya salud en general. Entonces el cómo se considera, primero, la salud mental dentro de salud, yo creo que es un problema importante. Yo creo que en ese sentido la pandemia nos ha ayudado. ¿Ah? Yo creo que ha tenido un factor, y ahí la relevancia que los medios le han dado al tema de salud mental asociado a la pandemia, yo creo que ha sido muy importante, porque de alguna manera ha tendido a juntar, y yo creo que este conversatorio apunta a eso también, salud mental con salud, que siempre en realidad es así, pero no se ha considerado así a la hora de poner, de mirar o integrar los presupuestos en general. Yo creo que vienen cambios en ese sentido. A mí me ha tocado participar últimamente en mesas técnicas del Ministerio de Salud, donde el tema del acceso, desde el punto de vista presupuestario, pero también desde el punto de vista de cómo se considera la salud mental dentro del ámbito de salud en general, y en el ámbito de la vida cotidiana también, ¿ah? Su relación, los famosos determinantes sociales de la salud, ¿no? O sea, cómo se conecta con vivienda, con economía, con educación, etcétera, etcétera. Entonces, esa consideración, yo creo que, y relevar eso, yo creo que es un punto fundamental que pueden hacer los medios, digamos, ¿no? Gracias, Claudio. ¿Vania? Bueno, aquí me pones en un tema que es muy relevante para nosotros, que participamos además de una red que se llama Salud Mental es Salud, parecía al nombre de este foro, en que participan más de 20 agrupaciones, sociedades científicas, de la academia, y agrupaciones de familiares y de usuarios. Y tenemos 3 temas, porque también una de las cosas que nos dijeron, no se enfoquen en tantos temas de los que hay en salud mental, sino que solo 3 tenemos. Uno es aumentar el presupuesto de salud mental. En este momento en Chile tenemos menos de un 2,5% de todo el presupuesto de salud que se invierte en salud mental, y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 6%, así que esa es una de nuestros lemas. El otro es el tema de la paridad de las coberturas que tiene el sistema privado en salud en relación a los problemas de salud mental versus los de salud física. O sea, en Chile, por ejemplo, si tienes topes de atención para salud mental, y no es así para otros problemas de salud. Y además el tema del estigma, que sigue siendo un problema y que probablemente también acarrea lo otro, porque yo creo que dentro del no invertir más en salud mental está el tema también del estigma, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las licencias médicas es un tema también que en salud mental que es muy estigmatizado. Las personas que tienen licencias médicas y que después retornan a su trabajo a veces son despedidas también. Entonces, licencias médicas me refiero por razones de salud mental. Entonces, efectivamente es algo que nosotros queremos aportar, y para eso también estamos en un buen momento, porque hemos tenido reuniones con los equipos programáticos de los candidatos presidenciales, candidatos y candidatas, y entonces de Chile, y entonces hay una oportunidad para ver si en sus programas cómo está reflejado el tema de la salud mental y qué se puede hacer por eso. Y también por otro lado tenemos el tema de la Convención Constitucional, en la cual también hemos hecho aporte, cómo podría estar presente ahí temáticas de salud, específicamente también cómo se podría ver el tema de salud mental, y adolescentes y jóvenes, bueno, y niños también, obviamente. Entonces estamos en un buen momento, pero para eso también tenemos que incluir otras disciplinas, ¿ya? Porque aquí estamos hablando desde las disciplinas, ¿cierto?, de las comunicaciones y de salud, pero necesitamos gente de la línea de la economía, del derecho, con el tema de las leyes, para ver también cómo podemos regular. Claro, proponer algo que realmente se pueda finalmente llevar a cabo y sea más concreto. La telemedicina, por ejemplo, es una estrategia que yo creo que a raíz de la pandemia
va a tener también más auge incluso cuando pase la pandemia. Yo creo que las tecnologías pueden aportar, pero justamente las personas más vulnerables todavía son las que tienen más dificultad de acceso a tecnología. Ya en sectores más rurales, por ejemplo, tienen mala conectividad. Entonces, también tenemos que favorecer el que haya un mayor acceso a una buena tecnología. Gracias, Vania. ¿Cómo lo ves, Fabrice, en tus tierras? Bueno, eso que decía Vania era justo un dato que yo quería aportar, bueno, en Chile es el 2.5%, eso es mucho más de lo que se le atribuye a salud mental con el presupuesto de salud pública en Nicaragua. Yo había hecho una investigación, era el 0.8%. Hay toda una anécdota, porque es que, y ahí más bien quiero todo el apoyo que me puedan dar, bueno, tanto Paulina, pero sobre todo Vania y Claudio, con un tema que es que en Nicaragua y en Costa Rica en todo caso, pero mucho más en Nicaragua y en países de renta baja como Nicaragua o como pueden ser países del Caribe o países, ajá, exacto, Honduras, bueno, de Centroamérica, Guatemala, etcétera. La salud mental a nivel de autoridades está toda centralizada en una sola institución, que es el Hospital de Salud Mental, el Hospital Psiquiátrico Nacional en Nicaragua, por ejemplo, y eso yo había entrevistado al doctor Pedro Ruiz, que era presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría en 2014. Él me decía que eso era equivocado, pero por eso más bien quiero saber la opinión de los colegas, bueno, de los colegas, no, o sea, de la experta y del experto en salud mental. Porque entonces en Nicaragua todas las personas con cierta gravedad en su trastorno mental, pero obviamente la salud mental solamente se enfoca en trastornos mentales. Cuando el doctor Ruiz a mí me decía que la salud mental, cuando está bien tratada en un país, incluso afecta positivamente las estadísticas de robos o las estadísticas de cualquier tipo de violencia, ¿no? Porque la salud mental, como decías, Marianela, al comienzo de este conversatorio con la definición de Naciones Unidas y de la OMS, es algo que tiene que ver con el bienestar de cada persona, ¿no? O sea, no es solamente con las personas que tienen trastornos mentales de mayor o menor gravedad. En todo caso, todos pasamos por ansiedad, por depresión, bueno, depresión obviamente quizás no clínica, pero sí algún grado, pero sobre todo por estrés. Y ahora en pandemia, bueno, tocó enfrentar, en mi caso al menos, más trabajo que antes, ¿no? Es más lo que me exigen o lo que yo hago proactivamente desde casa que lo que hacía yendo al trabajo, pero esa ausencia de contacto social, ¿no? A mí me encantó, o sea, me di cuenta que me encantaba ir a trabajar al periódico después de que me lo quitaran ese derecho, ¿no? O sea, la pandemia, porque extraño a mis compañeros de al lado, extraño los breaks para ir a buscar un café, extraño almorzar y yo almorzaba con mi jefa y con un colega todos los días, entonces ese chisme al mediodía del cual muchas veces salían temas muy interesantes, ¿no? Entonces, digamos, todo eso es salud mental, pero en países como Nicaragua, en Costa Rica un poco en menos grado, porque Costa Rica sí que al final en Centroamérica al menos es un ejemplo de democracia robusta, a pesar de que aquí hay delitos de cuello blanco por doquier, pero al menos no hay una dictadura como la que me tocó cubrir en Nicaragua por 6 años, donde la salud mental está totalmente abandonada. Y entonces, incluso imagínate que para hacer una entrevista, para acceder a datos oficiales del hospital psiquiátrico, yo tengo un primo que estudia medicina y en ese momento estaba pasando por las clases de psiquiatría. Y entonces él conoció al subdirector del hospital psiquiátrico que daba clases en la universidad. Él dijo, mira, mi primo es periodista, está interesado en este tema, ¿cómo podemos hacerle para que él acceda a esos datos? Entonces, ¿sabes qué hice? Fui a emergencias del hospital psiquiátrico, porque en Nicaragua todo lo ocupa el sandinismo, Ortega y Murillo, que son los presidentes, vicepresidentes y son matrimonio. Ellos dominan absolutamente todo y no hay divulgación de información pública. Ahí es inútil mandar correos formales a oficinas de prensa. Entonces lo que yo hice para acceder a esos datos fue ir a emergencias del hospital psiquiátrico y una vez que me atendió el doctor, obviamente el doctor ya sabía que yo llegaba ese día y todo, ¿no? El subdirector, cuando él me atendió en su oficina, ahí comenzamos la entrevista y ahí comenzó a darme un montón de datos. Obviamente él no iba on the record, ¿verdad? Él no, protegimos su identidad, pero eso fue una de las técnicas que hubo que hacer para acceder a ciertos datos. Entonces, bueno, a lo que iba es que hay mucho retraso, ¿no? En determinados países. Eso cambia la realidad entre un país y otro. Supongo que es mucho más viable diversificar y enviar a muchos más lugares, ¿no? Departamentos, regiones, municipios, expertos y expertas en salud mental para tratar problemas más locales, en vez de centrar todo el presupuesto, que además es una fracción muy pequeña,
en una sola institución que es además totalizadora, que se parece a una cárcel, donde muchas veces la gente no sale en años, y donde muchas veces la gente no mejora su salud, ¿no? Pero más bien ahí quiero escuchar a Vania y a Claudio, sobre todo, bueno, y Paulina, que tiene la mano levantada y que ha trabajado el tema, por supuesto, desde el periodismo, Sí. además que me parece que con una humanidad que se necesita para tocar estos temas. Y gracias, Fabrice, y donde también en esas instituciones se abandonan a las personas, las familias los abandonan. Paulina. Así que con respecto a lo que decía Fabrice, creo que es súper importante el trabajo que acá en Chile se está dando, por ejemplo, lo que hace Claudio con el proyecto T, lo que ha hecho Vania también con las encuestas sobre salud mental en jóvenes adolescentes, que es tener datos. Porque muchas veces en políticas públicas, si algo como no se tiene el dato o no existe, como que no se toma en cuenta. Y acá en Chile muchas organizaciones, lo que está haciendo, por ejemplo, el termómetro en salud mental de la Asociación Chilena y de Seguridad y la Católica, que en el fondo están estudiando, en este caso a nivel longitudinal, un grupo importante de la población que llega a ser representativo y que está dando cuenta de qué pasa en salud mental y con detalle. Entonces creo que eso ha sido importante en el último tiempo en Chile, que se ha investigado quizás con mayor profundidad por el impacto que ha tenido la pandemia, pero que nos va a llevar, creo yo, de alguna manera a tomar más en cuenta este tema, a tomarlo en cuenta en cuanto a política pública, porque hay una presión además, y hay una presión por considerar lo que hoy día se ve mucho con respecto a mirar al otro. Por ejemplo, si en medios hace 10 años atrás no se hablaba de lo que era la realidad trans, hoy día ya eso es algo que se toma, que se conversa, que salen artículos al respecto y tiene que ver con toda esta como mayor diversidad que creo que en Chile marcó un punto importante el tema del feminismo. En el año 2018, cuando se dio toda esta revolución feminista, que uno dice, claro, es feminismo y podría estar solamente limitado al tema de las mujeres, pero ese mismo llamado y como llamado a cambiar las cosas nos hizo mirar, creo yo, distintas realidades. Es decir, no está solo el grupo de las mujeres, no es solo un tipo de feminismo, están la diversidad sexual, están otra serie de realidades que necesitan ser miradas. Entonces ahí es importante el tema de qué están haciendo y cómo están trabajando las y los especialistas en este tema para dar material para que esto luego se tome en cuenta en política pública, creo yo. Sí, porque nuestra ignorancia es muy profunda y yo creo que hemos avanzado algo. Quetzali, quería preguntarte si hay alguna pregunta por ahí Quería agregar algo a lo que decía sí, Claudio, por favor. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Paulina de la necesidad de información y tener datos, y sobre todo de datos chilenos o datos locales, no solamente en Chile, ¿no? En cada país que están acá, poder generar los propios datos es súper importante. Pero quería subrayar una cosa a propósito de la pregunta que hace Fabrice. Yo creo que una manera de acercarse a esto, Fabrice, es que mires aquellos estudios donde se ha enfatizado el tema de la percepción de bienestar y la percepción de una especie de bienestar emocional con respecto a algo más allá de la salud mental, ¿no? Y la relación de eso con mediciones de salud mental. Hay toda una línea de investigaciones donde han buscado correlacionar encuestas sobre satisfacción en la vida en general, o sea, vivienda, sistema político, economía, etcétera, etcétera, con salud mental. Y ahí, y esa línea te lleva como a ver estas diferencias importantes. Tú has mencionado a diferencia entre Nicaragua y Costa Rica, y entre Costa Rica y Chile también la hay. O sea, nosotros en Chile salimos siempre más atrás que Costa Rica en términos de satisfacción y percepción con respecto a la satisfacción con la vida en general y bienestar. Entonces, esa relación y seguirle la pista a ese tipo de investigación versus la investigación más técnica en salud mental o de enfermedad en salud mental, etcétera, que la verdad es que no nos lleva mucho, digamos. Sí, tenemos otros ingredientes importantes, como nosotros hemos tenido muchos migrantes en los últimos años. Tenemos los derechos humanos, los pueblos originarios,
Hay mucho, mucho tema. Quetzali, quería saber si tenías alguna. Sí, hay una pregunta que nos dejaron sobre si alguno de ustedes ha desarrollado materiales o algún tipo de acercamiento para apoyar en la salud mental de las personas que manejan redes sociales. Imagino que la pregunta va encaminada a veces cuando se habla, ¿no? En el lenguaje actual de la tecnología, cuando tiran mucho hate o cuando alguien publica algo y empieza a ver como comentarios adversos de crítica y que las personas que se encargan de gestionar las redes sociales de proyectos o medios se ven enfrentados, ¿no? A esas reacciones que a veces pueden ser adversas o que no son las esperadas o favorables ante eso. Entonces, por ahí creo que va en ese sentido la pregunta. Bueno, desde el centro que yo dirijo, el Núcleo Milenio y Más, sí hemos hecho ese tipo de trabajo. Nosotros tenemos, nuestro investigador es académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Lionel Brosi, y entonces ellos desarrollaron material específico, por ejemplo, para el tema de la desinformación. Otro de nuestros investigadores, Jorge Gaete, de la Universidad de los Andes, ha trabajado el tema del ciberacoso o el ciberbullying, ¿ya? Entonces también con estrategia específica, con infografías que tenemos, pueden bajar ese material gratuito de la página. Y también cuando hicimos una campaña de prevención del suicidio fue a través de redes sociales, fue en conjunto con la Fundación Todo Mejora, una fundación que se preocupa de prevenir el suicidio en población de la diversidad sexual y de género en Chile, y también con el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y también con Facebook. Entonces fue una campaña que fue a través, principalmente de Instagram, y con algunos influenciadores jóvenes también, y uno de los cápsulas, una de las temáticas era qué hacer cuando yo en redes sociales encuentro alguna temática en relación al suicidio, veo que alguien está diciendo que, por ejemplo, querría suicidarse. Entonces, hemos incorporado el tema de las redes sociales en nuestra investigación y en nuestra divulgación. Yo creo que es un tema súper relevante tanto para el público como también para los comunicadores, porque gestionar redes sociales es una cosa muy fuerte. Eso Quetzali, gracias. Genial, pues bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a este conversatorio. No sé si hay algo más que quieran decir nuestros panelistas. Yo quisiera decir una cosita. Adelante, Mariana. Bueno, yo pienso que el escenario del futuro no es muy esperanzador. La OMS dice que en 2050 se van a haber triplicado los casos de demencia y que la depresión sería el principal problema de salud en el mundo. Y eso va a ser devastador para la población más vulnerable. Por lo tanto, pienso que es urgente fortalecer la salud mental de las personas entregando información relevante y útil en forma sencilla y ojalá atractiva. Es una pega nuestra de los comunicadores. Las comunicaciones con cercanía humana y la gran batería de herramientas tecnológicas, tal vez podamos ser un aporte a esta realidad que se avecina. No sé si nuestros invitados quieren decir un par de palabras más porque ya estamos en el cierre. Sí, justo sobre el tema, bueno, creo que eso está un poco ligado, sobre todo esta cifra de 2050, ¿no? de OMS o de ONU, está ligada a lo que vimos, digamos, en la serie de Netflix Black Mirror, ¿no? O sea, cuánto las redes sociales y esta categorización y esta calificación de quiénes somos en redes sociales, de cuántos likes generamos, cuántos amigos tenemos, etcétera, etcétera, eso no ayuda necesariamente a que nos sintamos mejor a través de los años con la evolución de la tecnología, porque además siempre estamos comparándonos. Yo me acuerdo que había leído una entrevista con Mathieu Ricard, que es este monje tibetano, bueno, está en el Tíbet, pero es francés, que supuestamente es la persona más feliz del mundo, bueno, porque unos estudios de su cerebro habían notado que a través de la ciencia se podía afirmar eso, pero él decía que una receta para la felicidad, entre comillas, es no compararnos con la gente, no compararnos con el prójimo y no estar en ese ejercicio de autodestrucción diario, ¿no? Pero las redes sociales hacen que nos comparemos todo el día, ¿no? Y que tengamos supuestos modelos sin entender que obviamente lo que estamos viendo es una publicidad personal de cada persona, ¿no?
cada persona publica la felicidad de su vida, no publica los momentos más amargos. En cuanto a esto, quería decir que acabo de escribir un artículo sobre vivir con calma, y es que Google, Think with Google, que es esta división de Google que provee noticias sobre tecnología y demás, publicó en finales de agosto que entre enero de 2020 y diciembre de 2020, a nivel global en YouTube, las búsquedas sobre slow living o vivir con calma aumentaron en 400%. O sea, es brutal el aumento. Pero entonces yo no sabía muy bien qué era eso, me puse a ver un montón de videos sobre slow living y son cosas muy pequeñas, pero que creo que pueden ayudar a que justamente vayamos como poniendo un freno a cosas que no necesitan ir demasiado rápido. A veces, y las industrias, pero justamente Paulina hablaba de cuán precarizada está el gremio periodístico, y en mi caso, y de muchos colegas acá, muchas veces creemos que ser productivos 24/7 es lo ideal, cuando ni nuestro salario ni nuestra salud mental justifican que estemos ahí pegados todo el día, ¿no? Pero entonces justamente estos pequeños tips que son muy simples a veces de vivir con calma, de slow living, pueden ser muy útiles. Voy a dejar el link acá igual, como he venido haciendo, por si les interesa. Y nada, ese es mi aporte, ¿no? Como decir que hay luz al final del túnel, bueno, y no sé, bueno, creo que estos conversatorios igual ayudan y nos ayudan a nosotros y a quienes nos escuchan. Ojalá lo pueda ver mucha gente en YouTube. Gracias, Fabrice, un gusto. Si alguien quiere decir lo último, Claudio. Sí, yo quería decir que Fabrice tocó el tema del eslogan "¿Cómo andamos por casa?", tanto en los periodistas como en los supuestos especialistas. El tema de salud mental también es un tema, y por lo menos en mi experiencia como académico, por ejemplo, todo este tema del teletrabajo me ha hecho que aumente el trabajo, aumente la pega, aumente las labores que uno tiene que hacer, porque se acortan los tiempos, y eso va generando una sensación de que es todo lo contrario a lo que plantea Fabrice, que estoy de acuerdo con el slow life en general, pero yo creo que todo la teleatención o el teletrabajo ha generado un elemento contrario, ¿no? Pero eso, y muchas gracias por este espacio, Marianela. Oh, gracias a ustedes. ¿Vania? Bueno, en la luz final del túnel que decía Fabrice, pero yo creo que sí, que hay que dar una nota de esperanza, ¿ya? Porque igual las noticias que nos llegan de cambio climático, de la pandemia, de las crisis económicas, de las crisis sociales, obviamente abruman a la gente. Entonces tenemos que ir buscando ahí, como el periodismo soluciones, qué es lo que podemos rescatar y qué es lo que sí sirve, ¿ya? Y entonces una de las cosas que yo creo que vemos en los y las jóvenes ahora hoy en día es el tema de la comunidad, de la solidaridad, el ver que el individualismo no nos lleva a nada, que en realidad si es que queremos salir adelante, podemos buscar soluciones en conjunto y que sean positivas. Ya se ha valorado mucho, por ejemplo, el tema en este momento del regreso a las clases presenciales, porque lo han echado de menos, así como el regreso presencial a algunos trabajos, ¿cierto? Porque se dan cuenta de la importancia del contacto humano, más allá del contacto a través entonces de redes sociales u otros medios. Así que creo que igual deberíamos dejar un tono de esperanza de que las cosas pueden ir mejor. Muchas gracias, Vania. Paulina. Sí, yo también, para terminar, creo que la crisis puede traer sorpresas también, y que de alguna manera nos lleva a cambiar un camino, ya sea seguir haciendo lo mismo o hacer cambios, pero creo que hay un cambio, como decía Vania, a lo comunitario, a valorar otras cosas, porque las perdimos, porque nos vimos en algún momento sin poder ver a nuestros padres. Y me pasa a mí, por ejemplo, que tengo hijos preadolescentes y veo en ellos que tienen otra relevancia, que le están dando más importancia, y llegan muy contentos de estas clases presenciales y de simplemente ver a los amigos. Entonces, eso creo que va a poner el tema de salud mental en otro lugar, porque lo perdimos en algún momento. Bueno, les doy las gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo creo que yo estoy jubilada, entonces los invito también a esto de la Slow Life, porque he sido bastante feliz en estos últimos años con una
aproximación un poquito más tranquila a diferentes temas de la vida. Un abrazo para todos. Gracias, Quetzali, también, ¿no? Genial. Muchísimas gracias, Marianela, Paulina, Vania, Fabriz y Claudio. Muchas gracias por esta conversación tan interesante y tan necesaria. Entonces, pues bueno, voy a pasar en este momento la grabación, pero voy a invitar a las personas